Ok. Soy arquitecto y artista de vidrio, como saben, desde hace aproximadamente unos 25 años. Perfecto, gracias. Ajá. Si quieres, empiezas a pasarlo lentamente, ¿no? Ok. Como les decía, tengo 25 años desde que entré al mundo del vidrio, primero de la mano de Mary Bellorín, con quien aprendí a hacer vitrales. Eso fue en el año 95 justamente. Y después, poco a poco, he seguido aprendiendo muchísimas técnicas del vidrio, y esta es la iglesia Nuestra Señora del Rosario aquí en Maracaibo, uno de mis primeros trabajos en el año 98. Si quieres vas pasando un pelito más rápido, ¿no? No volando, pero un pelito más rápido. Ok, aquí se ve, y bueno, en esto también, justamente a donde yo me he dirigido con mi obra desde el principio, ha sido a integrar el arte y la arquitectura. Ok, y eso es obvio, pues mi background pues me fue llevando a eso, ¿no? Y siempre he estado interesada en el arte, pero sobre todo en ese arte, en la escala en la cual lo podemos integrar a nuestros espacios, ¿no? Hacerlo parte de nuestra vida. No solamente desde el objeto unitario, sino esas obras que son de una escala un poco más grande, ¿ok? El color es parte del lenguaje que uso, a pesar de que hay obras en las que no uso color, pero en general me gusta mucho el color y la luz, ¿no? Y justamente donde vivimos, o donde yo vivo, pues eso se presta mucho con la luz que tenemos acá todo el tiempo, ¿no? Una de las investigaciones que tengo muchos años haciendo es la de los textiles. Y bueno, más adelante lo van a ver si, bueno, aquí hay un textil, por ejemplo, una alfombra voladora. Y me interesa mucho el textil desde siempre, y pienso que el textil es una de las expresiones eh, artísticas y funcionales de los pueblos más interesantes, más fascinantes para mí, porque allí podemos ver cómo el hombre siempre tiene que resolver pues necesidades funcionales en todos los textiles que usan en la vida diaria, en todas las culturas. Pero además de resolver lo funcional, siempre hay una búsqueda por buscar la estética y buscar algo que nos alimente, ¿no? Que nos alimente el espíritu, que nos satisfaga. Entonces, pues es la unión del ingenio y el ingenio del hombre para lograr eso. Entonces, cuando empecé a trabajar con vidrio, esa fue una de mis primeras investigaciones, y, si sigues más adelante, Jesús Ramón, podrás ver donde voy estudiando entonces lo articulado, porque lo articulado para mí está presente en todas partes, en el hombre, nuestro entorno, en lo que hemos hecho, las cosas hechas por el hombre, y todo eso articulado a mí me interesó siempre. Entonces fui desarrollando los textiles, y ahí fui consiguiendo contradicciones, como por ejemplo, cómo logro hacer obras muy flexibles, muy maleables y muy versátiles con algo tan rígido como es el vidrio, ¿no? Y que se supone que es delicado, y estos textiles son sumamente fuertes. Entonces, bueno, allí tengo muchos años estudiando y modificando mis textiles, y lo podrán seguir viendo en las fotos, ¿no? Y luego, otra de las cosas que fui descubriendo con los textiles es que empecé a desarrollar la manchita de color, una mancha pequeña, unitaria, donde vidrio por vidrio, cada uno es totalmente distinto al otro, y, y luego eso forma parte de un todo que tiene coherencia, ¿no? Pero esa mancha, más adelante yo la fui desarrollando y fue creciendo, y la empecé a llevar a las paredes, a los techos, la empecé a hacer colgantes,
Y en otras fotos pueden apreciar esa mancha cómo evolucionó, ¿verdad? Y empecé eso, uno de los textiles cuando los hacía con plata, que fue una de las etapas de los textiles, trabajarlos mucho con la plata, lograr esa textura y ese feeling como de joya, ¿no? Decía de la mancha, que yo me interesé por la mancha porque esa es una de las primeros intentos que hemos hecho seres humanos desde cuando somos niños para expresarnos, ¿no? Jugar con la pintura, jugar con el color, jugar con la mancha, tirarla. Y entonces fui desarrollando ese tema de la mancha, que empezó chiquitita y luego ha ido creciendo. Y lo verán más adelante. Bueno, en esta foto ven, ya que me interesa aquí también, me interesa jugar con el volumen, con cómo depende de la manera como están suspendidos estos textiles, ellos se adaptan al espacio y cambian totalmente. Y cuando son intervenidos por la luz, pues también intervienen ellos sobre el espacio, ¿no? Esto es en el Centro de Arte Villa Bermúdez, el CAM, que tiene un espacio increíble para hacer este tipo de fotografías, ¿no? Me gusta, aquí pueden apreciar también, me gusta que se vea cómo están construidas las cosas. Me interesa mucho el tema de la mecánica de las obras, de que todo sea muy limpio y muy resistente sobre todo, ¿no? Que las obras duren en el tiempo. Y eso es uno de los aspectos de mi trabajo, ¿no? Soy muy cuidadosa con mis acabados y me encanta que se vea esa mecánica, que todo el mundo vea cómo está hecho. Si quieres, avanza, Jesús Ramón, un poquito. Ok, aquí esta obra que están viendo aquí se llaman mariposas, las mariposas tertulianas, y son un homenaje a la silla Butterfly, que bueno, que todos nosotros crecimos con la silla mariposa en nuestros hogares, o la mayoría de nosotros lo conocen, ¿no? Un icono del diseño, de un icono de los muebles, pues, ¿no? Uno de esos muebles que se masificó, pues, con la idea de llevar el diseño a todo el mundo, ¿no? De hacerlo más democrático. Esta es una silla que se diseñó en el año 37 y todavía está vigente, y a mí esa es otra de las cosas que me interesa muchísimo, el tema de los muebles y el diseño de muebles. Y aquí estaba uniendo como la idea del textil haciendo un homenaje a la Butterfly Chair, ¿no? Siempre con mi lenguaje de color y de textiles, ¿no? Si quieres, pones una imagen donde estén las dos, un poquito más abierta para que se vea, ¿no? Ok. Bueno, aquí volvemos al tema de los detalles. Okay. Me interesa eso, me interesa la mecánica, etcétera. Esto que ven aquí es el Museo de Vidrio de Lommel en Bélgica, que tiene una arquitectura espectacular. Y ellos hace 2 años me invitaron a exponer justamente en esta torre tan bella de vidrio mis mariposas, ¿ok? Ahí yo le enseñé a un grupo como de 6 mariposas y estuvieron como 6 meses en exhibición y se veían desde toda la ciudad. Fue de verdad una experiencia increíble para mí, todo un privilegio, ¿no? Ahí hay una toma de 2. Ese es ese espacio por dentro. Era parte de un show que se llamaba Tactile, curado por una señora que se llama Sue Shippers, de allá. Mi trabajo está presente en Bélgica, les cuento, gracias a que lo he exhibido en los Estados Unidos. Porque en un viaje a los Estados Unidos de una galerista muy importante de allá, ella pudo ver mi trabajo en una exposición en Miami y le pareció muy interesante y me invitó al proyecto de sus galerías. Es una señora que tiene 4 galerías allá. Una persona fascinante, un dínamo, ¿no?
Y eso fue en el año 2015 y de verdad que ha sido una experiencia increíble para mí. Y un país que aprecia mucho el arte y les gusta mucho el color también, ¿no? Que hay países donde son un poquito más tímidos con el color, pues en este caso no son tanto, ¿no? Eh, entonces, bueno, gracias a poder estar afuera en los Estados Unidos, eso me ha abierto un poquito las puertas del mundo, ¿no? Ana María, ¿nos puedes hablar un poco de cómo fueron tus inicios en las galerías en los Estados Unidos? Con gusto. A ver, la primera vez que expuse en los Estados Unidos fue en el año 2003. Aquí hay una obra integrada justo a la arquitectura también, un restaurante aquí. Con una invitación en el año 2003 del consulado venezolano en Nueva York. Eran otros tiempos y todavía las cosas eran como más fluidas, digamos, ¿no? Y fue súper interesante. Y luego, más adelante, en el 2006, participé con la Galería Art Nouveau en la feria Art Miami. Y bueno, fue para mí una experiencia donde aprendí muchísimo, ¿no? Con el tema de las ferias, etcétera. Y bueno, fue muy exitosa, menos mal. Y de ahí en adelante he participado en varias ferias, en Art Palm Beach y en otras tantas ferias que son satélites de Art Basel, ¿no? Y desde hace, digamos, unos 2 años y medio tengo una relación bastante estable, sólida, con una galería que me respalda, que se llama Contemporáneo Gallery. Solía llamarse hasta hace poco Contemporáneo Asheville Gallery, pero acaban de cambiar el nombre, que es de un socio venezolano y un socio norteamericano y tienen muchísimo arte de venezolanos y ha sido una experiencia increíble porque ellos son de esos galeristas que le dan apoyo de verdad al artista, ¿no? Y promueven mucho el trabajo. Y bueno, yo los admiro muchísimo. Y tienen un conjunto de obra bien interesante. Y también he estado con una galería especializada en vidrio, pues en escultura en vidrio, que lamentablemente acaba de cerrar, que estuvo en Boca Ratón desde hace 30 años, pero bueno. De resto, bueno, contacto con arquitectos, contacto con diseñadores de interiores, que como les hablé antes de esto, pues hacia donde yo trato de dirigir mi obra, hacia mis colegas que vean como que todo el potencial que tiene este tipo de obras en arquitectura, ¿no? Y entonces esa ha sido mi experiencia esencialmente en los Estados Unidos, ¿ok? Y sigue siendo. Mencionaste de que el haber expuesto en los Estados Unidos te permitió luego exponer en Bélgica. ¿Cómo fue Es, esa transición? O sea, primero fuiste a los Estados Unidos y luego se te abrieron las puertas del sí, resto del mundo. bueno, con esta galerista que, como te dije, es una persona muy emprendedora, lanzada, y ella viaja por el mundo buscando talentos, ¿no? Y ella, en una oportunidad, yo estaba participando en una exposición en Wynwood, en una galería que se llamaba Contemporary, bueno, ya me acordaré. Bueno, el punto es que ella visitó varias galerías, le gustó mucho mi trabajo y me invitó a Bélgica en ese año, ¿no? Me escribió un día y me dijo, mira, vi tu obra, me gusta mucho, quiero tenerte en mi galería, pero la única manera de que yo tenga una relación con el artista es mirándole a los ojos. Así que yo te invito a que vengas acá. Bueno, así fue. Yo, bueno, por supuesto, yo tuve que organizar mi viaje, pero ella me invitó a quedarme en su casa, ¿ok? Ella me hospedó. Esos días que estuvimos allá, mi esposo me acompañó, fueron increíbles. De verdad, es una de esas personas con la que haces de verdad clic de una vez. Y yo entendí, o sea, yo la entendí, ella necesita conocer a sus artistas, porque establece una relación muy cercana con los artistas, ¿no? Y bueno, ya la he visitado un par de veces y también, o sea, ella es, como te digo, un personaje bien interesante. Eh, y ya cuando yo la conocí tenía 2 galerías, ahora tiene 4. Tiene una tercera en Bélgica y tiene una en Holanda. ¿Ok?
Es una mujer que es coleccionista de arte de hace muchos años, viene del mundo de las finanzas y un día decidió que si ella era coleccionista y lo que le gustaba era el arte, pues se iba a volcar al arte. Entonces, bueno, tiene como ese background que dual, que es perfecto para un galerista, ¿no? Le gusta el arte, lo conoce, lo colecciona y además sabe moverse. Entonces, ha sido muy interesante. Yo he aprendido mucho de ella. Excelente. Un artista plástico que admires o que haya influenciado tu obra. Bueno, admiro muchísimos, pero aquí están, estas son parte de las manchas que les decía que crecieron y se fueron convirtiendo en instalaciones integradas a los espacios, ¿no? Y aquí ves dos escenarios. A la derecha lo ves en una feria de arte y después a la izquierda ves la misma obra que creció un poco en casa de un coleccionista, ¿no? Mira, admiro muchísimo la obra de Miró, pero demasiado el tema del orgánico, el tema del color, el tema de la libertad en el diseño, la obra de Calder. También admiro a Cruz Diez, a Soto, a Alejandro Otero, o sea, maestros venezolanos que admiro demasiado porque con elementos tan simples logran obras tan complejas, ¿no? Y que nos llenan tanto y además han hecho intervenciones urbanas fantásticas, ¿no? Eh, Te diría que entre ellos están como mis favoritos y mis influencias, ¿no? Eh, ¿Y qué te llevó a trabajar con el vidrio? ¿Por qué el vidrio y no otro material? Mira, la verdad es que cuando a mí siempre me interesó el vidrio, siempre quise aprender a hacer vitrales y no había tenido la oportunidad y me cayó un poquito del cielo, te lo digo, porque un día me llamó mi amiga Mary Bellorín, que es una artista muy conocida, muy talentosa de acá y es artista del fuego, y ella había sido mi maestra en el colegio de cerámica, ¿no? Y siempre mantuvimos una amistad después del colegio, etcétera. Con ella y con su esposo Francisco, gente muy querida de nosotros. Y un buen día me llamó y me invitó a entrar en un curso con ella de vitrales en el año 95. Y yo estaba en una transición en mi vida saliendo de un negocio que monté con unos amigos arquitectos de carpintería, que fue espectacular, pero es un negocio complejo. Ustedes saben lo complejo que son, lo complicado que son los carpinteros. Y yo estaba un poquito cansada de eso. Y en eso Mary me invita a aprender vitrales con ella y dije, oye, sí, lo voy a hacer. Y me dediqué en cuerpo y alma a los vitrales y estuve con Mary muchísimos meses estudiando y en eso monté mi taller en mi casa y empecé a practicar y a seguir aprendiendo y a hacer muchas cosas. Y en un viaje a los Estados Unidos, comprando materiales, descubrí la vitrofusión, descubrí el vidrio hecho en kiln, el vidrio en calor, y eso me atrapó de tal manera que dije, pues por aquí es donde voy. Y decidí que quería estudiar en profundidad y quería aprender con los mejores. Entonces me fui al poco tiempo a una escuela que se llama Pilchuk, que fue fundada por Del Chihuly, que es uno de los artistas más grandes del vidrio. Y bueno, de ahí en adelante ha sido un aprendizaje y muchos años de estudiar mil cosas y de practicar y de tratar pues de crear usando pues todo lo que yo tengo que dar. Y así ha sido. Han sido muchos años del 95 para acá de aprendizaje en general, ¿no? Yo cada 2 años trato de ir a aprender algo nuevo y de ir a intercambiar con otros artistas que están en lo mismo en lo que yo estoy, ¿no? Y de ese intercambio salen cosas increíbles, ¿no? Bueno, estos son instalaciones, obras instalativas que son expansivas. Eh, Como les hablaba de las manchas, el tema de la sombra para mí que proyecta la mancha en la pared es tan importante como la obra, pues se replica la obra en la pared y hay una interacción muy interesante, ¿no? Y empieza a aparecer el color eh, y las texturas, etcétera, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo. Aquí Eh, sí. la verdad que me lo he tomado porque está muy ameno.
Ok, bueno, chévere. de artista. Aquí Te seguimos con pregunto, manchas. ¿qué consejos Sí, tendrías ya para, estamos. perdón, qué consejos tendrías para aquellos que se inician en las artes plásticas? Muchos, porque hay muchas cosas que yo no hice bien desde el principio y que estoy como empezando a hacerlas o las empecé a hacer hace poco. Uno de los que les puedo dar es que estén pendientes de los salones de arte, que traten de participar en todas las concursos, salones, todas las cosas que se les presenten, investiguen y traten de compartir con esta comunidad de artistas, ¿no? Que están en lo mismo que ustedes. Que hagan contacto con los curadores también, conozcan curadores, establezcan relaciones, que viajen muchísimo, pero muchísimo. Para mí eso es muy importante. Viajar, leer y estudiar otra gente que está haciendo lo mismo que tú y bocetear demasiado, o sea, todas las ideas, ponerlas en papel. Y otra cosa importante es no caer en la tentación de repetir algo que crees que haya sido exitoso, que otra persona lo esté haciendo. O sea, tratar de ser original y respetar tus ideas, ¿verdad? Y creer en lo que haces, ¿no? Y eso, ese creer en lo que haces te va a llevar a respetar tus ideas y a desarrollar tu propio lenguaje. Yo diría que eso es algo de lo que aconsejaría. Y lo otro es, bueno, usar las redes sociales, que hoy en día son un modo bien interesante de conectar con otros artistas y con otra gente que está en tu mundo y de que tu trabajo se conozca un poco, ¿no? También. Conectar con instituciones como ustedes, por ejemplo. Qué bueno que estás pasando. Bueno, aquí hay un poquito de todo, rapidito. En esta obra, justamente, yo en todas las obras veo maquetas. Yo veo maquetas de lo más grande, ¿no? Yo la hago en pequeño y epa, esto es una maqueta, pero una obra más grande. ¿Ok? Ahí estas son las paleolíticas, unas obras explorando la textura. Pero bueno, creo que en síntesis, ese es como el consejo más, son los consejos más importantes que tengo que dar. Dibujen todo el tiempo. Y profesor de Y animación, atreverse, ¿sabes? Atreverse, abandonarse, no amarrarse a las cosas. Atreverse a todo así tú creas que no va. Bueno, dibújalo y pruébalo, pues, porque si no lo pruebas, no sabes si va a funcionar o no. Y ir con los ojos abiertos por todas partes, siempre observar el entorno, porque hay muchas cosas que vas a descubrir que a lo mejor van a inspirarte o a querer reproducirlas y con tu lenguaje, ¿no? Pues bueno, eso es. Creo que le estoy robando tiempo a los demás. Gracias, Ana María, muchísimas gracias. Les recuerdo a la audiencia de que pueden dejar sus preguntas en el chat y serán leídas al finalizar en la ronda de preguntas y respuestas. Ahora le damos la bienvenida a Juan Luis Landaeta, quien es un exitoso escritor, poeta, compositor y artista plástico caraqueño que triunfa en Nueva York con sus exposiciones desde grandes espacios como el Relapse Studios en Williamsburg de Brooklyn, o el Banco Interamericano de Desarrollo y el Meharry Square en Washington, D.C. Desde Nueva York los dejo con ustedes a Juan Luis Landaeta. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por la presentación tan generosa. Y bueno, a todo el equipo de Seba Zulia por la invitación. Yo tengo 7 años fuera de Venezuela desde que me vine y bueno, esta oportunidad de establecer un pequeño diálogo, una suerte de conversación recorriendo no solamente mi obra plástica, sino la integración entre manifestaciones artísticas, pues sin lugar a dudas es un privilegio, porque todo lo que he vivido y todo lo que he hecho, pues lo he tenido que compartir en la distancia, ¿no? Con la gente de mi país y de mi cultura. Lo primero, aquí, bueno, como nos habían sugerido un orden de temas para abordar, lo voy a seguir sin respetarlo demasiado. Bueno,
quisiera empezar la reflexión acotando que mi primer vínculo con las manifestaciones plásticas fue en realidad a través de la escritura. Yo, bueno, como mucha gente joven, pues en la adolescencia empecé a escribir, entendiendo por empezar a escribir con conciencia del lenguaje, ¿no? Siempre se dice o se usa ese lugar común, empecé a escribir, bueno, escribir probablemente escribía mucho antes, pero cuando se empieza a tener conciencia del lenguaje, del instrumento, pues de las palabras, de su sentido y de su organización, pues ya uno tiene ahí un trato con otra materia que es la materia verbal. Y bueno, empecé a escribir a mano, me gustaba escribir a mano, me gusta escribir a mano, escribo a mano. De manera que mi reflexión material fue bastante frecuente, pues porque dándome cuenta con el tiempo de que al escribir, de alguna forma también pintaba, ¿no? Dibujaba. Y empecé a dibujar con elementos que debían, no solamente que podían o estaban, que debían estar en un escritorio, es decir, utilizaba con absoluta libertad resaltadores y marcadores de escritorio, entendiendo que para mí mi discurso formal o el discurso que yo estaba construyendo era el discurso de mi escritura, prácticamente poética para la fecha. Y bueno, empecé a hacer dibujos abiertamente abstractos, geométricos, que no perseguían, digamos, ninguna estructuración, ni fueron vistas como un compendio hasta mucho después, ¿no? Con el tiempo se fueron acumulando, evidentemente fui desarrollando mi obra como escritor y en paralelo tenía esa acumulación, porque es lo que era una acumulación, pues de dibujos hechos en láminas bastante domésticas, ¿no? Cuando me vine a Estados Unidos en 2013, ese es un año fundamental para mi abordaje de la estructura plástica, vine a hacer una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, ¿no? Y mi primera asignatura, una de las primeras asignaturas, era de éxfrasis poética. Y la éxfrasis, pues, es el ramo, pues, de las artes que estudia los vínculos entre las manifestaciones artísticas, ¿no? Y era un placer porque si bien era un curso que pretendía la escritura, buena parte del curso transcurría en los museos. Entonces, bueno, en paralelo a estar en Nueva York, recién llegado, pues con toda la carga cultural que eso implica, con toda la emoción, estuvo el descubrimiento, pues, de otros discursos artísticos, plásticos maravillosos, sinceramente maravillosos. Yo venía de empezar a escribir un libro bastante inspirado en la obra de Armando Reverón, estando en Venezuela, ¿no? Y yo me gradué de abogado y cuando trabajaba cerca de los tribunales, me escapaba muchísimo al museo, a la Galería de Arte Nacional en ese momento. Estaba la principal colección de Armando Reverón allí. Y no lo podía saber, pero aún teniendo los dibujos, que no tomaba en serio aún, no solamente no tomaba en serio, es que no los consideraba, para mí eran algo periférico. El hechizo de la obra plástica de Reverón y su abordaje de la luz, en un primer momento se tradujo en un libro, pues, en un libro escrito. Luego, ya estando en Nueva York, algunos meses después, empecé a entender que el discurso que me estaba llamando era el discurso plástico, en este caso. Si bien Reverón es uno de mis artistas preferidos, no fue un artista que influyó directamente en que yo empezara a hacer mi manifestación plástica, tanto como Henri Michaud. ¿Por qué hablo de Michaud? Bueno, Michaud es una yunta fantástica porque Michaud fue un gran escritor y también fue un hombre con una obra plástica maravillosa. Y en muchos casos estos elementos se confundían, es decir, esos discursos enormes que él configuraba en unas superficies sinceramente grandes, eran pinturas y también eran escrituras. Entonces, para mí, como dentro de mi responsabilidad inherente a la práctica intelectual, era muy importante encontrar una tradición en la que yo sintiera que me podía insertar. De manera que en un principio no solamente fue la intuición, ¿no?, lúdica de hacer esas primeras obras, estaba obsesionado con dibujar pájaros y hacer cosas como geométricas, de composiciones de simetrías, de homologación, por ejemplo, que una hoja se pareciera a una ala, ¿no? Eso lo permuté ad infinitum. Pero para mí era y fue fundamental encontrar una tradición en la que insertarme. Quizás un poco por la tradición literaria, ¿no?, que uno pues descubre muy rápido que hay un diálogo entre lo que uno hace y lo que se ha hecho en la historia de la humanidad, ¿no?, en cualquier cultura.
Y hablo de cualquier cultura porque ya estando en Nueva York y ya estando abierto el portal, por decirlo de alguna forma, de Henri Michaud, me empecé a empapar a través de la filosofía de la cultura budista y a través de la cultura budista, de la cultura india, y a través del budismo también, de la cultura oriental, que siempre me ha gustado muchísimo, me ha llamado muchísimo la atención. El haiku, por ejemplo, esa manifestación de poemas muy cortos, me llevó rápido a otra tradición muy importante de poetas pintores japoneses. Pero bueno, ya ahí me sentí un poco más abrigado en la idea de que no tenían que enemistarse las dos manifestaciones y empecé a sentir lo que yo siento que es la génesis de mi hechura, que es que la pintura es una extensión de mi escritura, sobre todo por el asimilamiento de ese híbrido entre escritura y pintura, que es la caligrafía, que sobre todo en los países orientales es un arte en sí. No todo el mundo que pintaba estaba cualificado para hacer prácticas caligráficas y no todo el mundo que escribiera podía hacer prácticas caligráficas. La caligrafía además está muy vinculada, como sabemos, con la meditación. Digamos que esto abrió sí, cierta libertad, bastante profusa en mi caso, para empezar a atacar y abordar de lleno esa primera búsqueda que devino en Jardín Desierto. Voy a compartir la pantalla. Sí, screen share. Aquí hice una selección bastante breve, ¿no? No quiero aturdir, pero este fue el primer show en Brooklyn. Esto fue en 2017, lo ven, ¿no? Perfecto. Ok, bueno, este es Jardín Desierto. Jardín Desierto fue en mayo de 2017. Digamos que entonces reúne una selección que curó Kelly Martínez, de 4 años de trabajo hasta ese momento, principalmente en tinta y en marcador. Ya algunos atisbos de marcador acrílico y ya algunos atisbos de soportes mayores, pero hasta ese momento había trabajado con láminas de esas dimensiones. Amparado en una lógica muy sencilla, por eso hablo del tema de la extensión, porque los dibujos fueron como primero abordando o tomando el espacio, el silencio de la página, bueno, luego para extenderse y para crecer. Hasta ese momento, por ejemplo, mi pasión por la abstracción era total, era muy puro y por eso las obras eran en blanco y negro. Estaba bastante interesado en el trazo geométrico y ya, me adelanté. Aquí hay más, aquí hay una buena, bastante, esa era la otra pared, la pared lateral. Ahí ya las obras, algunas están hechas con marcadores de acrílico, ¿no? Y bueno, la mutación en el uso de materiales obedeció a las necesidades, ¿no? La tela, entre otras cosas, pues permite tener obras muchísimo más grandes que además se pueden transportar. Y ya voy a hablar del tema del transporte porque esta exposición que se hizo en Brooklyn, bueno, no solamente se hizo en la misma ciudad en la que vivo, sino se hizo razonablemente cerca del lugar donde yo vivía. De manera que cuando hice mi primera exposición en Washington, lo primero que me llamó la atención fue saber que esas obras que se habían hecho en la intimidad de mi espacio doméstico, porque trabajo desde casa, tengo mi estudio en mi casa, pues ahora tenían otra luz y tenían otra perspectiva y otra vista. Hablando de vista, me gustaría reflexionar con ustedes, precisamente como lo que nos trae la conversación son las exposiciones, entender un poco que una exposición no es solamente la ocasión de alardear o alimentar la vanidad con una reunión más o menos esquiva de obras, ¿no? Siempre he pensado de un modo bastante conceptual mi abordaje. Entonces, digamos que la primera oportunidad es la de generar un diálogo, ¿no? Un diálogo con las personas que van a ver las obras, que van a tener ocasión de verlas en vivo, y hoy día, pues con tantas herramientas digitales, ese diálogo se extiende a la gente que como ustedes, pues no estuvo ahí, pero ve en este momento las obras en esa pared. Pero además un diálogo dentro de la búsqueda propia e inherente de cada artista, que es la que yo creo que convence. Ahí en el circuito, en este mundo, no me gusta decir en un mercado, no me gusta reducir la hechura artística a hablar del mercado, una hiperfascinación por la exposición, por exponer. Y yo siento que esa fascinación no se corresponde
con unas búsquedas más legítimas, como la autenticidad, más que la originalidad, la autenticidad, de entender y comprender la búsqueda estética del artista en cuestión. Entonces, siempre he sentido que las exposiciones, hasta la fecha he hecho 3 desde 2017, son una ocasión de compartir también dudas y de compartir movimientos que no son necesariamente lógicos o racionales. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo se pretende encajar la búsqueda artística dentro de una línea cronológica que tiene que devenir siempre forzosamente en algo que está previsto, ¿no? Me parece que más bien el arte es el reino de la imparidad. Entonces, para los shows, para los shows y para las instalaciones, siempre he procurado generar esa duda, generar un diálogo sincero entre las obras, entre lo que ellas mismas me han ofrecido con su presencia de imagen bidimensional y en lo que yo puedo o puedo argumentar o puedo arguir o puedo estructurar de cara a una persona que pueda ver esas obras, muchas de ellas por primera vez, y entender cuál es más o menos la búsqueda o cuál es la lógica que se está construyendo dentro de esos hilos, ya sea a través del balance, a través de los materiales o a través del formato. Esta exposición tuvo un añadido de lujo, que ahí se ven los banquitos. Hicimos una edición limitada de 50 ejemplares de unos libros que diseñó la diseñadora venezolana Faride Mereb. Faride es una artista de libros, precisamente. Es una persona que se dedica a hacer libros, no me gusta decir libros objeto, ella hace libros de una editorial que se llama Editorial Letra Muerta. Bueno, Faride me ofreció, y bueno, trabajamos juntos, en armar un libro que tuviese buena parte de los dibujos, por cierto, de la exposición, no era un catálogo, ahí había dibujos de otras cosas, y a su vez mis notas de mi propia caligrafía, porque bueno, su intuición, y creo que acertó, era que en efecto todo lo que se ve ahí en distintos tamaños, incluyendo esa obra enorme que está al fondo, que medía unos 3 metros por 2, más o menos, 6 metros cuadrados, era la extensión magnánima de lo que puede ser algo microscópico o milimétrico, como el gesto de una letra o el gesto caligráfico, ¿no? Yo muy rápido empecé a trabajar en lienzo. Después de ese momento, después de la exposición, que además, como suele pasar en este caso, reunía obras para ese momento ya bastante antiguas, o con una data por mucho anterior, y ya no respondía a lo que yo estaba haciendo precisamente en ese momento. Los siguientes 2 años empecé a trabajar no solamente ya directamente en pintura en acrílico, sino también con lienzos, bastante influido por la libertad material que me ofrecía el lienzo crudo, ¿no? Empecé a trabajar una suerte de brutalismo, sí, de brutalismo, pero muy vinculado con el informalismo, que curiosamente es lo que representaba Reverón. Y bueno, uno de mis mayores referentes para esa nueva etapa fue Antoni Tapies, ¿no? el artista catalán. Bueno, Tapies fue como también muy radical. Y es interesante porque pasa como con algunos otros referentes, que es que la obra misma no te tiene que gustar tanto, pero te influyen, y te influyen porque en efecto responden a la herencia o a la tradición a la que tú te estás insertando, ¿no? Tu búsqueda es de alguna forma la búsqueda de ellos, y la búsqueda de ellos es la búsqueda que uno encuentra. Entonces, en 2018, sí, hice la aplicación para una convocatoria que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en la figura de su Staff Gallery, bueno, para artistas de los países miembros del banco, pues desde Estados Unidos hasta Argentina. Armé la propuesta, bueno, con trabajos de todo tipo que había adelantado hasta ese momento, y la envié. Y luego me fui a Europa, y la verdad se me olvidó la aplicación, y justo 2 días después de volver de un viaje que duró como 2 meses, recibí la muy buena noticia de que en marzo iba a abrir la temporada de primavera de la galería del banco, ¿no? De la Staff Gallery. De manera que entonces en ese momento empecé a configurar la sucesión de lienzos que quería exponer entonces. Esta es una serie que se llama Milán, fue la serie que expuse en el banco. Y bueno, es bastante distinta, ¿no? Son lienzos de mayores dimensiones, muchísimo más grandes, y generando otro tipo de interacciones. Aquí hubo varias rebeldías, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Primero la superficie, la incorporación de la superficie, algo que ofrece la tela que no ofrece el papel es la dimensión, ¿no? La tela la podemos tocar, la tela la podemos plegar, la tela la podemos mojar. El papel es absolutamente bidimensional y la respuesta de la tela es muchísimo más exigente que la respuesta del papel, ¿no? El papel resiste prácticamente cualquier cosa, a la tela prácticamente hay que convencerla. Y empecé a trabajar más que con pintura, con yeso, que es un instrumento bastante esquivo que en realidad se suele utilizar para pintar el fondo sobre el que uno va a trabajar. Entonces yo empecé a trabajar precisamente con la deconstrucción del fondo, lo fui absorbiendo, lo fui disolviendo y fui generando interacciones con manchas y puntos, entendiendo que la paleta que podía utilizar tenía que ser de colores muy claros, porque los colores oscuros, el negro los absorbe y el sepia los neutraliza. Bueno, voy a hacer un pequeño zoom. Esta libertad de formato a mí me permitió además ser evidentemente mucho más ambicioso en el número y en el seriado de las obras. Este show, pues bueno, fue una alegría tremenda porque, como les comentaba antes, era el primero que hacía fuera de Nueva York. Me tocó viajar con las obras, literalmente, en tren, pero me tocó viajar con ellas y explorar cómo esa materialidad de alguna forma también mutaba. El papel es, como comentaba anteriormente, muy dócil y en un portafolio, pues ya, tener que lidiar con la presencia material y corpórea de las obras me pareció un hecho absolutamente fantástico. Igual el de la disposición de las obras en el espacio, cómo iba a generar ese discurso, qué quería que ocurriera mientras acompañaba el tránsito. Yo trabajo en series. Eso es algo muy importante que quisiera acotar. Yo trabajo en series. Entonces, cuando empiezo a hacer esa producción sucesiva, el tiempo que tarde, pues puedo hacer 70, 70, 80, 90, 100 lienzos, por decir algo. Y lo interesante es que hay una mutación necesaria, o sea, digamos que de esa primera concepción que uno hace, bueno, voy a trabajar con estos colores y de esta forma y de estos tamaños, como ocurre en el pensamiento filosófico, pues tenemos la tesis, que digamos que es esa primera propuesta que hacemos, la antítesis, que es cuando, digamos, se contrapone otra idea dialécticamente, y la síntesis, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en esa imagen un poco a qué me refiero, cómo hay obras que tienen el lienzo más poblado, cómo eso va logrando una reducción, y tiene una visión vertical. Bueno, estando en Washington, bueno, fue evidentemente pues muy placentero, una tremenda alegría. En una de las visitas que tuve estando allí, pues recibí la amistad y conocí al dueño de la galería, Mehari Sequard, y en el mismo año 2019, apenas 7 meses después de haber hecho este show, hicimos un show bastante grande en su galería que se llamó Unwritten. Aquí está. Un par de obras que estuvieron expuestas en La Identidad de la Línea, perdón, así se llamó el show del Banco Interamericano. Estuvieron acá y por otro lado, pues hubo otras obras que no, que eran también de la serie Milán, pero que bueno, ahora tenía muchísimo más espacio para abordarlas y para que se hilara un discurso entre ellas, ¿no? Aquí hay otro costado. Esto fue entre noviembre y diciembre de 2019. Y bueno, actualmente estoy trabajando, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Actualmente estoy trabajando en una serie que se llama Varia, que bueno, es más o menos una síntesis, precisamente, en honor a la verdad, de lo que venía trabajando. Pues por lo menos esta obra está hecha en yeso, pero también en acrílico, y tiene nuevas incorporaciones. Por lo menos me di cuenta de que la cinta, el tape, esto que ven acá, me permitía una presencia sólida, sin la necesidad de usar pintura. Entonces, lejos de pintar la línea, yo puedo superponer la línea inmediatamente y me gusta la interacción que eso genera, ¿no? Esta obra es un buen ejemplo de lo que estoy haciendo en este momento, pero además de ese elemento que les estaba comentando.
Y además, ya para cerrar, ahondando en el tema de la interacción, yo no solamente he procurado una interacción pues, con las personas que ven las obras, sino una interacción de las obras entre ellas mismas y de alguna forma de las series en las que he trabajado dentro de ellas mismas. Hay series enteramente en lienzo negro, hay series enteramente hechas en papel con acrílico. Y bueno, estas obras tienen una confluencia total. Tienen las manchas blancas que ustedes podían ver hace rato, tienen el lienzo crudo en el fondo, tienen una estructura sólida cuasi geométrica con el yeso negro, tienen cinta, las cintas de colores, eso es cinta, así cinta, lo que llaman en Venezuela tape, bueno, que es eso, tape, cinta, y a su vez tiene lienzo. Esto del fondo, esto que genera acá textura, es lienzo. Y para que se rían más, es la parte de atrás de un lienzo, no es ni siquiera la parte de adelante de un lienzo. Entonces, esa exploración material, y por eso hablo de no solamente la textura, sino el vínculo que se genera entre las herramientas y sus supuestos, porque prácticamente lo que estoy utilizando no son cosas con la nobleza que se suele intuir para las obras. Vemos naturalmente que si el discurso es auténtico y consigue cierta consistencia, los materiales existen para la obra y no las obras para los materiales, ¿no? Es un poco la reflexión que quería compartir hoy con ustedes, entendiendo que también las exposiciones son una oportunidad y son un material para argumentar y discurrir sobre, bueno, sobre la reflexión del hecho artístico, ¿no? y estético. No sé si querías hacer algún comentario, tenías alguna duda. Juan, como tenemos aquí varios personas jóvenes que de alguna u otra forma están incursionando en el arte, ¿qué consejos les das a aquellos que se están iniciando en las artes plásticas? Ah, maravilloso. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, hace rato comenté una idea que a mí me parece fundamental. Hay una obsesión con la originalidad, ¿no? Quiero ser original, quiero ser original, yo creo, es mi opinión, primero que la originalidad tiene una soberbia como bastante adolescente, ¿no? Voy a hacer algo que no se haya hecho nunca. Yo creo que lo que puede ser más valioso es que el discurso sea auténtico, en la medida en la que lo que ustedes digan, lo que ustedes pinten, lo que ustedes dibujen, lo que ustedes hagan, se parezca a ustedes, se parezca a la legitimidad de una búsqueda estética que nunca es perfectamente recta, que va a ser irregular y que tiene que serlo porque cualquier recorrido es irregular. Y por otro lado, que no se obsesionen con nada que no tenga que ver con la excelencia de la obra. No compitan, no estén viendo a lo que el otro hizo, más que si no es por una referencia, naturalmente, y tienen que estudiar, y tienen que ver, y tienen que consumir muchísimo de todo, ¿no? Literatura, cine, música, etc. Entender que esos discursos son parte de ustedes, ¿no? Lo que yo quiero decir es que si se van a comparar, compárense con ustedes mismos. Y si van a comparar sus obras con la de alguien, compárenlas con sus propias obras, ¿no? Esto requiere y necesita una cosa que generalmente cuando uno está joven no quiere escuchar, que es tiempo. Tiempo. Todas estas cosas necesitan tiempo. Tiempo para que ustedes se puedan sentir cómodos con hablar, con reflexionar y con mostrar la obra. Ahorita hay una suerte de hiperexposición casi pornográfica en el tema de las redes, no han terminado de hacer algo y ya están muy apurados por mostrarlo, cosa que, bueno, por un lado, pues es conmovedora naturalmente porque uno se emociona, pero por otro lado, lo que va a construir de verdad un discurso artístico es la calidad, la calidad. Y la calidad no va a llegar primero de una forma arbitraria, sino va a llegar cuando se empiece a constituir dentro de ustedes un discurso auténtico. Separo auténtico de original porque el original se promete como algo rompedor y la verdad es que en estas alturas de la civilización eso es bastante necio, ¿no? Lo nuevo es lo viejo olvidado, como decía Platón. Entonces, primero, atender a las tradiciones, eso no está mal, pues entender de dónde venimos. Cada vez que pintamos, cada vez que alguien se inclina sobre un lienzo, es quien es y es quien lo ha hecho durante toda la humanidad. Es también un poco el tipo que estaba en la cueva de Altamira pintando un alce. Es también el tipo que pintaba con sangre la cofradía o dentro de las pirámides. O sea, ¿quién es el pintor? ¿Quién es el artista? ¿Quién es el escritor? O sea, ¿por qué están tan reñidos con la idea? No, es que si no pierdo mi esencia. No hay pérdida de la esencia con conocer tu tradición.
Una vez que se entiende la tradición, que se asimila la tradición, sumado a la búsqueda individual, empieza a surgir un discurso tuyo, tuyito, como dirían en una telenovela venezolana. Y ese discurso brilla porque es auténtico como la presencia de la verdad. Es algo que no engaña porque no imita, es algo que solamente tú podías decir. Y por eso se sostiene en el tiempo y durante los siglos. Cuando uno ve una forma geométrica sencilla, erguida como Calder, o cuando ve una bola bellamente pulida como las de Brancusi, o ve, como comentaba ahorita la artista que estaba antes, no sé, alguna de las obras de Miró, etc. Lo que uno ve ahí es la conquista de un lenguaje, de alguien que descubrió y que entendió cómo se puede comunicar con el universo, con el mundo, de su forma, valiéndose de sus herramientas, no valiéndose de las herramientas de otros. Eso es, de momento, lo que, sin sonar a leccionador ni como un tío, lo que me gustaría decirle al artista. Bueno, yo también soy joven, yo tengo 31 años, pero bueno, estuve también con ganas de hacer, no haber terminado de hacer algo y ya lo quería mostrar y todo eso, etcétera. Gracias, Juan. Excelente reflexión, sobre todo para aquellos que quieren incursionar en el mundo del arte o quieren expresarse de alguna forma artística. Muchísimas gracias, Juan. Juan Carlos Ardenti es uno de los artistas zulianos más destacados por su labor en Estados Unidos representando a Venezuela. Su trabajo fue galardonado con el Award for Excellence 2019, otorgado por la organización Conception Art, con sede en Nueva York. Juan Carlos nos acompaña desde la ciudad de Houston, Texas. Adelante, Houston. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, imagínate, me siento de verdad honrado por la invitación y estar con artistas como Ana, como Juan Luis. Me quiero sentar a seguir escuchándolos, la verdad. Mi respeto y bueno, cada vez me doy más cuenta del potencial que hay regado por todo el mundo, ¿no? De venezolanos haciendo un trabajo excelente. Y bueno, me siento honrado de estar acá compartiendo con estos artistas y también con Edicta, ¿no? Que pronto también va a contarnos su historia. Yo tengo 3 años acá en Houston. Mi historia no es muy larga, mi historia es corta porque yo tengo un inicio tardío en las artes. Yo primero que todo fui diseñador gráfico. Por mucho tiempo trabajé en muchas agencias de publicidad, pero siempre estuve ligado a las artes. El arte siempre me estuvo llamando. Aunque el diseño gráfico es una forma muy domesticada del arte, ¿no? Es una manera de expresarse, pero tiene muchas reglas y muchas normas y tiene que pasar por muchos filtros y el arte es más libre, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre estuve atraído, pero siempre había estigma que los artistas no se mueren de hambre, ¿no? Era común escucharlo en el entorno en que yo crecí. Yo vengo de unos inicios muy humildes. Yo crecí en la periferia de Maracaibo, muy lejos de Maracaibo, un pueblo donde no había escuelas de arte. Mi madre me regaló un curso de Orbi que tenía unos lápices, los primeros lápices de dibujo que yo tomé, y hablaban de la obra de Van Gogh y de Goya. Y me fascinó el trabajo del retrato. Entonces, bueno, luego de un tiempo, mi familia se mudó a Maracaibo y yo estudié formalmente diseño, pero siempre estuvo la inquietud de estudiar arte. Luego de un tiempo, empecé a estudiar arte en la Nectaria Rincón y tuve profesores muy buenos que me dieron muy buenos consejos. Sin embargo, yo seguía trabajando como diseñador hasta el punto que un grupo de artistas amigos
de Maracaibo también me apoyaron y me animaron a tomar esta carrera del arte. Se podría decir que yo empecé luego de los 30. Es decir, que me hubiese gustado, me hubiese fascinado empezar en mi adolescencia, a los 20, pero lamentablemente se me fue ese bus y yo estoy persiguiendo el bus y estoy haciendo mi carrera de una manera apasionada, para no decir que voy deprisa, porque quiero recuperar el tiempo. Y bueno, se me dieron las oportunidades y las oportunidades no se dan si uno no propicia esas oportunidades. Hay que, como decía Picasso, sí, que la inspiración te encuentre trabajando. No es que yo no creo en eso de que te viene un golpe y te inspiras y haces una obra maestra. Tienes que estar trabajando y el oficio es lo que te transforma, es lo que te hace trabajar todos los días, ¿no? Cuando empecé a pintar, dejé mi buen trabajo, tenía un buen trabajo como diseñador gráfico, y lo dejé sin pensarlo. Y bueno, empecé a mostrar mi trabajo y siempre trabajé con acrílico, sobre lienzo, me gusta trabajar con grandes formatos. Y no me gusta trabajar con formatos convencionales. El lienzo sí lo trabajo, pero incluso trabajé con láminas de zinc, con madera aglomerada, que se podría decir que es algo reciclado. Y siempre veo belleza en ese caos que hay en las ciudades, esas texturas que tienen las paredes rayadas. Me fascina llevarlo a la obra. Y encuentro mucha belleza en materiales reciclados, en poner stickers y cosas en la obra. Mucho de lo que decía Juan Luis me llama la atención. Me parece que es un artista que está bien centrado, ¿no?, en lo que está haciendo. Y bueno, yo empecé a promover yo mismo mi obra, porque yo no vengo de esa escuela donde fui a una escuela formalmente de arte y donde están las conexiones y todo eso y todo aquello, sino que yo dije, bueno, yo soy diseñador y estuve mucho tiempo involucrado con la publicidad y la promoción. Y yo gestioné mi obra y yo mismo he promovido mi obra como ese publicista que hay en mí, ese diseñador gráfico, y algo muy importante que bueno, me adelanto al consejo que quizás decía al final a los que nos están escuchando. El artista tiene que creer en su obra. Si tienes tu obra y no la compartes, le estás robando a las personas que están a tu alrededor la oportunidad de contemplarlas. Esa timidez quizás le esté robando al mundo cosas interesantes que tienes que mostrar. Entonces, yo me inicié pintando alrededor del año 2008, 2009. Pero ya yo tenía tiempo pintando y mi obra estaba escondida. Una vez que empecé a promover mi obra, gustó mucho a muchas personas y yo dije, oye, tanto tiempo que tuve mi obra escondida, entonces mi consejo, no tengamos miedo de mostrar nuestro trabajo, no tengamos miedo de mostrar nuestra obra, porque es parte de nosotros y de lo que nosotros queremos decir. Entonces, esos fueron mis inicios, digámoslo así, dentro del arte. Muchas galerías en Maracaibo me apoyaron, me mostré mi obra, sin ningún complejo fui y la mostré. No tengo currículum, muchas veces decía, mira, no tengo currículum, esta es mi obra, mi mejor currículum es mi trabajo. Entonces, para los años subsiguientes,
yo me atreví a escribir, como les decía, me atreví a promover y a mover y a gestionar mi obra, y empecé a escribir, es un poco de lo que queremos hablar en este foro, ¿no? De cómo poder proyectar nuestro trabajo y nuestra obra en galerías. Y una de las cosas que yo me propuse desde un principio fue conectarme internacionalmente, porque es importante trascender. Yo creo que todos en algún momento queremos que, y más allá más allá de hablar de egos o de que queremos que todo el mundo vea nuestra obra, es importante, yo creo que es lo que cada ser humano en algún momento quiere, trascender, ir más allá de dejar algo, dejar algún legado. Y lo hacemos a través de los hijos, lo hacemos a través de un libro, lo hacemos a través de un cuadro. Los artistas trascienden de alguna manera con su obra, los que escriben, los escritores. Y siempre estuvo eso en mi mente, que mi trabajo pudiese sensibilizar a otra persona, porque el mundo necesita más artistas, necesitamos más personas que se sensibilicen, porque si hubiesen personas más sensibles, este mundo sería otra cosa. Entonces, eso siempre lo tuve claro, ¿no? Y no me dio miedo escribir, buscar, investigar, como decía Ana María, fundamentarme, leer, y escribir. Investigué, escribí a esas galerías y me puse en contacto con mucha gente. Mucha gente no me paró, mucha gente simplemente no me contestaba a los correos, pero otra gente me contestó, muchísima gente me respondió, y vi un feedback bastante bueno. Entonces, ya para mis inicios, ya yo tenía una obra puesta en Barcelona, que había ganado un premio. Tuve la oportunidad de ganar un premio. Yo no estuve en Barcelona, pero envié la obra porque me puse en contacto con el director del Museo de las Américas, el señor Raúl Oyuela, un argentino que viaja constantemente a Dubái, y en ese momento estaba organizando una exposición en Barcelona. Y bueno, tuve la oportunidad, y esos fueron mis inicios, y yo me sentí muy motivado. Eso es un aliciente muy importante, el hecho de que tú estés iniciándote en un oficio y sientas ese empujón anímico, ¿no? De que sí puedes, de que sí, tu obra sí puede ser reconocida. Entonces, bueno, parte de eso, de esa proyección, es gracias a que yo mismo traté de gestionar mi obra. Y obviamente conseguí personas que me ayudaron en ese proceso. Llegó el momento de emigrar, como a todos y a muchos de nosotros nos tocó dejar nuestro entorno, nuestra comodidad, y hace 3 años, que en 2017, me vine a vivir a Houston. Y bueno, no decir que fue fácil o que ha sido fácil sería mentira. Ha sido un proceso muy difícil. Más aún, mi oficio me respaldó y me ayudó muchísimo en eso. Entonces, bueno, desde entonces han venido dándose oportunidades, porque una oportunidad te lleva a la otra, y a veces subestimamos oportunidades porque pensamos que son pequeñas o que no están a nuestra altura. Piensa uno, ¿no? Y en determinado momento esa oportunidad te lleva a conseguir otra,
como contaba Ana María, esa oportunidad que tuvo, que eso la llevó obviamente a ganar otra proyección y a conocer personas que tú vas encontrando en tu camino y en tu vida que te ayudan muchísimo. Entonces, bueno, esto es parte de mi corto comienzo como artista. No sé si se ve. Sí. Ese es el Downtown de Houston, un lugar muy, muy inspirador. Hay mucho arte en la calle. Como te decía, mi obra, yo trato de curtir el lienzo o el soporte que use, en este caso la madera, y hacerlo muy urbano. Uso el dripping y el uso de la espátula y el brochazo, ¿no? Tengo predilección por los retratos, siempre me encanta dibujar, sobre todo la emoción, más allá más allá del retrato, más allá del retrato, la emoción del modelo, y es algo muy difícil de conseguir, y que bueno, y lo sigo intentando en mi obra, pero me fascina sobre todo el rostro de la mujer, y bueno, ahí había parte de algunos retratos que ya he hecho. Excelente, muy, muy interesante propuesta la que nos has decidido. Vamos entonces ahora con nuestra próxima ponente, quien es Edicta Pineda, talentosa artista maravina de acción multimedia, licenciada en Artes Plásticas, mención Artes Gráficas, ha expuesto en la Clamp Live, que allá mismo se conecta con nosotros. Adelante, Edicta, desde San Antonio, Texas. Buenas tardes. Primeramente, quiero agradecerles a Sebas, a ti, teacher, a Roxana, Ana María, Juan Carlos, Juan Luis, por esta maravillosa oportunidad. De verdad es un acercamiento que no puedo, no tengo las palabras exactas como para describir lo que me ha hecho sentir durante todo el proceso, desde que me invitaron el día de hoy. Es más, ya me puse súper colorada, miren que sí es verdad lo que les estoy diciendo. Y, o sea, acercarme a la ciudad, porque mi taller de arte, mi taller siempre fue Maracaibo, siempre fue el centro de Maracaibo, el casco central, lo que es Plaza Baral, el mercado Las Pulgas, el casco histórico donde pues estaba reunida la conexión de arte sacro, que era la basílica, que es la basílica, el templo de Santa Bárbara, el templo de Santa Ana, el convento, todas esas conexiones fueron las que me fueron nutriendo como para de alguna manera poder expresar lo que me inquietaba en el momento. Tengo 35 años de vida y tengo 30 años metida en este proceso de aprendizaje. Creo que el arte lo que me ha permitido y me sigue permitiendo es aprender, sobre todo de mí, sobre todo de esas inquietudes, porque soy hiperactiva. Creo que vengo arrastrando miles de vidas siendo hiperactiva. Y el arte siempre ha funcionado en mí como terapia. He pasado por el dibujo, la pintura, la escultura, el ensamblaje, y he tenido mucha curiosidad por trabajar con todos los materiales posibles,
no para, o sea, no con la intención de que digan, no, es que es escultora, es artista gráfico, es pintora, es dibujante, es bailarina, es actriz, no, simplemente por descubrir cuáles son mis capacidades. Y el arte me lo ha permitido hacer, desde la plástica, obviamente, y los referentes que me han ayudado en el proceso han sido estos maravillosos maestros que tuve la fortuna de conocer y de compartir aula con ellos, que son Hernán Alvarado, a quien admiro, y bueno, dentro de los artistas locales, maracaiberos, es mi favorito. Hernán Alvarado, Nelson Espluga, Jesús Pérez, el mismo Elvis Rosendo, Manuel Hernández, Lía Bermúdez. Fueron tantos los que tuve el privilegio, además de sentarme con ellos a compartir y a escuchar sus anécdotas, el compartir con Víctor Valera, el sentarse a escuchar cómo fueron sus procesos para llegar a lo que nos dejaron como legado. Fue maravilloso. Siempre me ha inquietado compartir más con la persona que con el resultado de su trabajo de investigación. Así que el escuchar ahora a Ana María, escuchar a Juan Luis, escuchar a Juan Carlos, lo he disfrutado muchísimo, porque te permite entender el trabajo de cada uno, te permite ver ese espejo, ese reflejo que cada uno ha dejado, esa huella. Y siempre he trabajado con la memoria familiar, con lo cotidiano, con mi cotidiano. Por eso decía al principio que mi taller de arte siempre fue el centro de Maracaibo, porque ahí está el color, ahí está como la conexión que me permitió abrir mis sentidos, todos, a interesarme por el sonido. Soy súper melómana, el cine, la danza, el teatro, la literatura, todo ese tipo de cosas me fueron llevando, y bueno, de la mano de muy buenos maestros, tuve la oportunidad de descubrirme. El trabajar con esa memoria cotidiana, con la memoria familiar, porque de alguna forma necesitaba ponerle nombre a lo que me inquietaba. Y bueno, lo llamo así, memoria familiar. Cuando me vine a Estados Unidos, me vine por 3 meses a vacacionar con mi novio, y luego nos íbamos a regresar a Venezuela para casarnos en Venezuela y bueno, a vivir felices por siempre. Gracias a Dios y al universo vivimos felices por siempre y para siempre, pero aquí, en un país maravilloso, lleno de muchas oportunidades, el cual nos ha permitido hacer o vivir un renacimiento. Yo me siento en renacimiento. Por ese mismo proceso de renacimiento muy personal, no me preocupé desde que llegué a producir, a hacer pintura, a hacer ensamblaje, a hacer escultura. No me interesó hacer nada de eso, porque estaba como, wow, llegando a un mundo nuevo, llegando a una cultura completamente diferente, aunque se parezca, entre comillas, a lo nuestro, al maracuchismo. Somos muy parecidos a los norteamericanos en muchísimas cosas. Cosa que me encanta, porque bueno, crecimos con todo eso, ¿no? Y no me preocupé por eso. Mi esposo es artista visual y él es de Caracas. Entonces, él sí, toda su vida se ha dedicado a hacer arte todo el tiempo, desde que lo concibieron, porque sus padres, que en paz descansan, fueron artistas también. Entonces, él siempre se dedicó a eso, se sigue dedicando a eso, y gracias a él tuve la oportunidad de llegar a los espacios artísticos aquí en San Antonio, aquí en Texas. Incluso por él me acerqué a los espacios y conocí muchos espacios y galeristas en Nueva York, pero no porque yo tenía interés en ese momento. O sea, no era lo que buscaba más bien una respuesta de quietud, una serenidad de comenzar a aceptar de que ahora esta es mi realidad. Ahora estoy aquí, estoy en un nuevo espacio
Y ese nuevo espacio me irá trayendo nuevas memorias, las cuales me permitirán desarrollar un nuevo lenguaje artístico, una nueva propuesta o simplemente continuar con la mía. Entonces, Aifer, que es mi esposo, él siempre está aplicando a Open Call y siempre está activo con las redes sociales, con todas las instituciones culturales, que hay muchas aquí, y siempre está participando. Entonces, en ese proceso, él ha sido seleccionado en varios salones, lo invitaron para su individual y de ahí surgieron muchas cosas interesantes. En una de esas visitas a esos espacios fui con él de acompañante y la directora organizadora de Clam Light Gallery me preguntó que qué hacía. Le enseñé las fotografías desde mi teléfono, que es lo que venía haciendo en Venezuela. Y entonces enseguida fue llamando al grupo de artistas, organizadores que están con ella en el espacio. Y mire. Y yo ahí, bueno, qué chévere. Se siente bonito cuando prestan atención a lo que tú estás haciendo. Y me dijeron, mira, tú vas a exponer aquí el año que viene. Estás anotada, te invitamos para que expongas en diciembre el año que viene. Y para mí fue un balde de agua fría, tal cual, y les dije, bueno, pero no, mira, es que si quieres tú lo haces con tu esposo, podemos hacer una colectiva o una individual, como quieran. Y yo me quedé así, bueno, no, sí, está bien, ajá, pero ¿cómo? ¿Con tu esposo o tú? Yo le dije, no, lo voy a hacer yo, sí. Mi esposo sí, la va a hacer ella sola, ella trabaja, que lo haga individual, vamos a hacer una individual. Y bueno, eso quedó ahí. Y yo dije, pero es que yo no siento necesidad de producir. Ahorita no, eso no está en mí. De verdad, no estoy interesada en eso, pero ya dije que sí. Wow. Y me monté mis patines y como trabajo en una tienda por departamento que vende cualquier cantidad de cosas, y yo soy acumuladora de cosas pequeñitas, de juguetes, de stickers, de cualquier cantidad de perolito que me encante, yo acumulo esas cosas. Entonces, de eso trata mi propuesta. De eso trataba mucho mi obra de ensamblaje, la que desarrollé en Venezuela. Y entonces dije, bueno, yo lo que voy a hacer, porque siempre me gusta escribir, me encanta escribir los disparates que se me ocurran y cosas que voy viviendo, y de ahí salen mis propuestas de arte de acción y salen mis propuestas plásticas. Entonces dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer como una especie de collage de las cosas que he hecho, a ver de dónde va a salir la propuesta. Y de ahí surgió la exposición que titulé Volver, porque fue un volver a mí. Sin darme cuenta, fui viendo las fotografías y algunos videos de mis trabajos en Maracaibo y dije, no, es que ya yo estoy lista, lo que voy a hacer como una especie de retrospectiva. Además, ya tengo más de 20 años en este show, ya creo que es oportunidad, vamos a hacerlo, porque el miedo y vamos a soltarnos. Entonces, fui retomando los materiales, yo hice todo el montaje, todo el proceso como así en Venezuela, y surgió una propuesta muy interesante y la disfruté muchísimo. No sabía que me hacía muchísima falta volver a mi trabajo, volver a dibujar, volver a pintar, hacer ensamblaje, acumular perolitos, y fue maravilloso. De verdad fue muy necesario y no lo sabía. El hecho de estar casi 3 años desconectada de esos procesos que eran los que me mantenían con vida cuando estaba en Venezuela, el hecho de estar aquí como en estado off, wow, me funcionó mucho. Fue hiperterapéutico, sigue siendo muy terapéutico. Y en el marco de la exhibición abrí el show con un performance que diseñé trabajando de la mano con mi queridísimo Jimmy Llanes, y fue mi segunda individual en Venezuela. Entonces, conversando con él en su casa y hablándole de lo que iba a ser mi propuesta en Maracaibo a través del espacio que está en el Christoph con el Maxul, diseñé una propuesta que se llamaba Alegría. Y de ahí surgió un performance que se llamó Alegría, que es de donde salgo
es un corazón que solamente tiene pies y piernas y está descalzo. Entonces es un corazón dorado que va buscando y mirando con sus pies, porque no tiene con qué otra cosa tocar y con qué otra cosa conectarse y ir hablándole al mundo. Y ese performance gustó muchísimo, abría con el himno de la alegría y luego se conectaba con una canción muy movida que se llama Dance de Licky Lee. Tienen que buscarla, les va a gustar, es muy linda y el ritmo es electrónico espectacular. Hice una fusión con el sonido y lo presenté. Con eso abrí aquí y la gente enloqueció, la gente de verdad lo disfrutó muchísimo. Ya luego de terminar el show, me preguntaron aquí de dónde esto, de dónde lo otro, por qué esta idea, por qué el corazón. Y me sentí en Maracaibo, me sentí otra vez en Maracaibo, me sentí en casa. Y desde entonces las oportunidades se siguen dando. Creo que sin querer queriendo, sin querer buscar el espacio, sin estar interesada en buscar un espacio para exhibir, las cosas se dieron maravillosamente y tuve la oportunidad de mostrar mi trabajo. Ahora, luego de eso, por los tiempos, como me toca trabajar 8 horas diarias, 40 horas a la semana, cosa que agradezco porque si no, no pudiera mantenerme aquí. Y me he adaptado a ese cambio. Bueno, si no voy a tener tanto tiempo libre para producir, lo que voy a hacer es que me voy a adaptar a esto y listo, no hay ningún problema, porque si no trabajo no como, y si no como no produzco, y si no produzco no vivo. Entonces, he ido investigando acerca del video performance. Ya en Venezuela tenía la inquietud de poder hacerlo, tuve la posibilidad de trabajar como asistente de directora de arte en cine 2 años antes de venirme, y me gustó mucho el proceso del video. Todavía sigo aprendiendo, todavía me falta recopilar muchísima más información y estar preparada para poder mostrarlo, y tengo algunos ensayos. Entonces, me gusta mucho el cine mudo, me gusta mucho el arte conceptual, y más o menos por ahí va la cosa. Pero como me han catalogado también de que soy un artista quiche, no sé qué vaya a salir. La cosa es que lo estoy disfrutando, y este proceso de seguir conociéndome y de seguir adaptándome a la ciudad de San Antonio, que es muy, muy, muy maracucha, no maravina ni maracaibera, es súper maracucha San Antonio, y Texas es súper maracucha. Creo que las cosas se van a seguir dando bien. Me siento cómoda y el proceso se seguirá dando, y el resultado, pues bueno, los veremos cuando tenga que ser, porque no llevo apuro, no llevo apuro. ¿Tienes una obra para mostrarnos, Erika? A ver, el espacio es muy lindo, un espacio bastante agradable. Esto es parte de las imágenes. Esa fotografía donde dice volver son letras comunes que conseguimos en papelerías o tiendas de decoración, que simplemente intervine con zapatos de Barbie. Yo fui loca de las Barbie, bueno, sigo siendo loca de la muñeca Barbie, que por cierto admiro mucho y soy fan de Esmeralda, que la vi hace rato por ahí conectada. Y estos zapaticos surgen por la recolección de cosas, de perolitos, como dije hace rato. Esta pieza tiene que ver con varios trabajos que hice en Venezuela, que tienen que ver con collage, con mi trabajo de arte de acción, y trabajo con el corazón, porque en el 2005 trabajé durante 3 años con varios estudiantes de la Facultad de Arte, de Luz, de FEDA, y integramos un grupo que se llamaba Colectivo Perro Muerto. Entonces, bueno, yo en las prácticas que hacíamos, los ensayos de dónde podía surgir la propuesta de cada uno, decidí trabajar con esas imágenes, con los iconos que me conectaban a mis memorias de la infancia. Y mi abuela materna era católica y era muy devota al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Entonces, bueno, tomé esa idea y fui trabajando con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús hasta llegar a una sola forma, que es ese corazón simple y cotidiano,
es un símbolo cotidiano para el mundo, para el universo. Y creo que si vivimos desde el amor, la cosa, todo puede fluir mucho mejor. Y sigo desarrollando el símbolo del corazón. Yo me voy a mover un poquito, rompiendo un poquito lo que estamos haciendo para mostrarle, porque con la fotografía no me muevo muy bien. Entonces, esta es una de las piezas que mostré aquí en la galería de Clam Live. Tiene que ver con ensamblaje. Hay algunas piezas de joyería que son de oro, otras de plata, otras son simplemente plásticas. Y fue un proceso que disfruté mucho. Esta es de plástico, papel, cartón, tela, goma, madera, tiene de todo, tiene pintura y sigue pues conectándose con lo que he venido haciendo siempre, ir jugando con lo que vaya consiguiendo, con lo que esté a mi alcance, y lo he ido disfrutando muchísimo. Excelente. Gracias, Edicta. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a una breve ronda de preguntas y respuestas. Para eso voy a abrir un momento mi teléfono. A ver, vamos a ver qué dice la gente. ¿Cómo ha sido la receptividad del público que ha apreciado sus obras en los Estados Unidos? Esto es para todos. Bueno, siento que el trabajo ha gustado, mi trabajo ha gustado, y no solamente una cosa de gustar, sino también como de interesarse en por qué el proceso, en por qué llego a lo que llego, a lo que consigo, y interesarse de verdad, no solamente de que van a tu show y, ay, mira qué bonito, qué chévere, qué lindo, oh, cute. No, de verdad me han escrito, se interesan, me llaman, llegamos a estar de acuerdo en tener una cita, reunirnos, una comida y hablar sobre ese proceso creativo y por qué el interés de enseñar lo que enseño o de decir lo que digo. Me he sentido muy cómoda porque sí he sentido receptividad con el trabajo. Misma pregunta para los otros artistas. ¿Cómo ha sido la receptividad del público norteamericano hacia sus obras? Bueno, por mi parte ha habido mucha receptividad. Mi trabajo ha gustado, tiene un público, tiene un target. La dinámica del arte en Estados Unidos varía dependiendo de cada estado, de cada ciudad. Obviamente, Texas es un estado que todavía es conservador, no es como en Los Ángeles o en Nueva York. Pero sí, en los shows de arte va personas de todo tipo y vas a conseguir obviamente personas que va a hacer clic con tu obra, que te va a comprar la obra y no te va a negociar el precio. Eso es el público norteamericano. El público latino siempre tiende a negociar, a regatear, ¿no? Eso nos caracteriza, pero Houston es súper multicultural y siempre va a haber personas que van a apreciar tu trabajo. Siempre he tenido buena receptividad, a mí no me ha ido mal en ese aspecto, pero sí siento que la dinámica de las galerías y aquí funciona mucho el estudio. La persona, el artista tiene su estudio y una vez al mes hay un open, o sea, una exposición de todos los artistas de ese estudio. Las personas van y acostumbran a ir a comprar arte. Las personas que van saben que
que en ese momento los artistas están exponiendo sus trabajos y van básicamente a eso, no solo a mirar. Las galerías tienen su protocolo y su manera de presentar o de absorber a un artista, y es un proceso, no es un proceso de un mes o de meses, es un trabajo de hormiguita, pero hay mucha diferencia con cómo se vende el arte en Latinoamérica y cómo se vende el arte aquí en Estados Unidos. Y lo que les decía, para cerrar la idea, es que el público de Texas es bastante conservador con respecto a otros estados y siempre le gusta siempre como un tipo de arte, quizás los más osados son los jóvenes al momento de comprar arte. Es mi experiencia, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Juan Luis, la misma pregunta. ¿Cómo ha sido la receptividad del público norteamericano? Bueno, ha habido un reto interesante, que es que el expresionismo abstracto tuvo como su mejor momento acá. Entonces, no, el problema en ese caso no es de convencer o de incluir, sino de entender qué respuesta le estás dando tú a ese diálogo o a ese antecedente. A mí no me gusta hablar de aportes, ¿no? Pero es bueno, cómo se ha asimilado eso. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, de lo que comentaba hace rato, los tiempos del arte o los tiempos de la interpretación del arte a veces juegan a favor y a veces pues también son muy mezquinos. No sé, pensemos en el caso de Franz Schubert, el compositor de música. Schubert se murió y no dio un concierto en vida. O sea, es un autor fundamental hoy día y Schubert no llegó a hacer un concierto en vida. Entonces, a veces el comentario de un curador, ¿sí? O de una persona apropiada, una persona que pueda ver la obra en contexto, vale más que muchísimas otras cosas más efímeras. Sí. Y lo otro es que, bueno, evidentemente sí existe, claro, un circuito de galerías y de dealers, bueno, que pueden generar distintas circunstancias, pero son muy contradictorias. Por ejemplo, en Miami, que hay tantas galerías y tal, hay una cosa que se llaman vanity galleries, ¿no? Que son galerías que te ofrecen exponer, pero te cobran, ¿no? Entonces, bueno, tú te jactas, pones una foto de que te están exponiendo en la galería tal, pero eso no quiere decir que un curador escogió tu trabajo y que está argumentado, ¿no? Quiere decir que le pagaste 400, 500, 600 dólares a la persona indicada y te pusieron ahí junto a otra gente que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que tú haces. Entonces, se ven las costuras, ¿no? Entonces, esa cosa así como de la aclamación de likes en redes y tal, a mí siempre me parece bastante suspicaz. Ahora, la verdad es que sí, pues sí, yo me he sentido bastante bien. Como decía un profesor mío, John Show lo único que le pido es que me permita ser el próximo, ¿no? Y hasta ahora se ha sido. Entonces, ese así, para mí la oportunidad es que las obras puedan establecer un diálogo con la gente. Ese diálogo se potencia, sobre todo en persona, pero ojo al piojo, como dice el dicho, con los medidores de esa especie y de ese tipo. Bueno, porque ahora con esta circunstancia del virus, por ejemplo, la cosa digital se ha potenciado muchísimo. Entonces, quizás más importante que hacer el show es que yo pueda mostrar unas fotos como las que les envié. Esas fotos se pueden tomar en muchos sitios, ¿no? O sea, ahí hay una dinámica a la que creo que hay que atender, que ya no responde necesariamente a estar en una galería o estar en una página web, sino más hacia la calidad de lo que se está mostrando. Gracias. Ana María, la misma pregunta. Receptividad del público norteamericano hacia tus obras. Activa el micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchan? Hay una respuesta de curiosidad, ¿ok? Y de interés, porque tradicionalmente la escultura en vidrio, que en los Estados Unidos tiene su origen en lo que se llamó el estudio, o se llama el estudio Glass, ¿verdad? Pues hay como una asociación del vidrio, primero al utilitario y después al estudio Glass Movement en los Estados Unidos, y se lo ha querido siempre
se ha hecho así, pues, encasillar en que si tú trabajas con vídeo tienes que estar expuesto en una galería especializada en vídeo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el vídeo sencillamente es un material como el barro, como el papel, como el metal, como el plástico, como cualquier material que cualquier artista decide usar. Es un medio para expresar las ideas que tú quieres expresar. Y en el caso mío, mi experiencia ha sido que a la gente le da curiosidad, le llama la atención, le resulta curioso el lenguaje que yo uso y los resultados que consigo con un material que siempre asocian con otra cosa. Entonces, para mí ha sido bien interesante esa respuesta, ¿no? Positiva, en general siempre ha sido positiva. Entonces, pues, conclusión ha sido buena. Excelente. Tenemos dos preguntas. Una era para Juan Luis y otra para Ana María, pero yo las voy a hacer global para los 4 artistas. ¿Okay? Y es la siguiente. Preguntan, ¿cuál ha sido su proyecto favorito? Y en el caso de Juan Luis, ¿cuántos dibujos hizo o considera mejor? La pregunta sería entonces, ¿cuál ha sido hasta ahora su proyecto u obra favorita? Wow, eso está muy difícil. No sé decirte porque yo, en mi caso, cada proyecto que he hecho me lo he disfrutado de principio a fin y cada proyecto o obra que he hecho ha sido un reto particular. O sea, cuando hablamos de un proyecto que consigo desde el principio hasta que lo termino, para mí siempre es un reto que donde tengo que solucionar todo, especialmente aquí en Venezuela, que sabemos que no hay las cosas, los apoyos pues ya listos para uno sostener su obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todo hay que diseñarlo desde el principio y todo ese proceso de diseño y de concepción de la obra a mí me fascina. Entonces, no te puedo decir que tengo un favorito, ¿no? Muchos proyectos me gustan, ¿no? Y bueno, ese mensaje también es importante, que uno debe apasionarse por lo que hace, ¿no? Y si no estás en eso, pues cambia y haz otra cosa, si no te apasiona lo que estás haciendo, ¿no? Así que lamento no responderte que tengo un favorito, no tengo. Es que es difícil, o sea, para Es muy difícil. Y cada proyecto es particular. O sea, es una situación particular, en un sitio particular, con unas condiciones particulares. Entonces, Josué, sorry. Juan Luis, una pregunta. ¿Tienes un proyecto favorito? Yo voy a responder, yo voy a mostrar algo. No tengo la respuesta tampoco así como el favorito, pero sí hay cosas que puedo decir, ¿no? Lo que yo les hablaba de la síntesis, ¿se acuerdan? Ya ven mi pantalla, ¿no es así? Sí, sí. Sí, fíjense, esto por lo menos puede haber sido una de las primeras obras de la serie Milán. Ahí pues ven más o menos pues el fondo crudo del lienzo, luego una base negra y luego la intervención, ¿no? Del yeso blanco. Eso sí, bueno, en distintas propuestas, ¿no? Sin embargo, mientras avanzaba, el brochazo pasó de ser simplemente la estocada a configurar pequeñas figuras geométricas, ¿no? Como una M, por decir algo de lo que estamos viendo, como una letra, ¿no? Pero lo que le quería decir a Josué es que eso se fue contrayendo hasta llegar a un momento como este, por ejemplo, que el fondo ya no era un fondo, sino era una forma sólida, ¿no? Ese negro ya había conformado a través de las líneas otras. Y esa composición avanzó y llegó, bueno, este es otro momento de esa, dice, ya abiertamente descompuesto. Lo que era un fondo negro total, ahora pues tiene bueno, una suerte de cruz o algo por el estilo. No importa la forma que adquiere, lo que importa es que se note que es una forma geométrica. Pero esta obra a mí me interesó muchísimo. Esta obra es una síntesis de toda la obra Milán. Y yo me dije, bueno, pero ¿cómo? Fíjate, todo lo que era el fondo, lo que yo necesitaba como una base sólida, compositiva, se transforma en una barra. Y la barra funciona de una manera eficiente y transmite lo que tiene que transmitir. Lo mismo con el color y lo mismo con el splash.
a lo que quería ir con esto es que yo por lo menos no tengo obras favoritas como tal. Lo que sí tengo son momentos dentro de la ejecución de una serie, como les decía que trabajo en serie, en los que yo siento que ya ese discurso se agotó, llegó a un punto en el que ya empieza a mutar, ¿no? Y bueno, así ha sido hasta ahora, y sí los puedo identificar, evidentemente por lo que comentaba. Cuando llegó ese momento de la síntesis, ya generalmente me muevo en otra dirección. Gracias, Juan Luis. Juan Carlos, ¿una obra favorita que tengas? Bueno, yo me uno a los demás. Yo creo que algo que no sea favorita no sale del taller. Yo creo que todas son mis favoritas porque si no funciona, no la voy a exhibir o no. Y todas al final se vuelven mis favoritas. Hay un caballo que yo tengo este deseo de pintar o de dibujar caballos, y para mí el caballo es una figura es un animal tan difícil de dibujar y de pintar, y en un punto lo logré con una obra que no la tengo aquí en la computadora, pero está en mi Instagram, y creo que esa obra me hace sentir orgulloso de que lo pude lograr, pude pintar y pude ese caballo en movimiento, lo que él estaba haciendo, más allá de que de dibujar un caballo, está en movimiento, y es una de mis favoritas, pues. No son favoritas, como te decía. Gracias, Juan. Y Edita, la misma pregunta. Todas, yo creo que todas. Y de todas, la más favorita, sin que suene egocéntrico ni engreído, yo. Porque sin mí no puedo hacer todas las locuras que hago y todos los parapetos sabrosos que me disfruto, porque además me lo disfruto muchísimo y lo siento muchísimo. Les voy a comentar algo muy personal, que cada vez que vivo un proceso de acción que se conecte con el arte, como esta vivencia que estamos compartiendo ahorita mismo, no como. Y estoy sin comer. He pasado todo el día hasta ahorita sin comer porque estoy súper emocionada, en serio. Hablo más de lo que debería de hablar, y ahorita siento que no estoy diciendo nada. Pero creo que de mi favorita, esta cabezota que está aquí. Mis ojos, mis manos y mi corazón. Porque sin eso yo creo que no pudiera hacer los desastres que hago, de verdad. Gracias, Edita. Y una última pregunta para todos. ¿Qué les inspira a expresar sus proyectos? ¿Qué les inspira? Empezamos entonces ahora al revés. Edita, primero. Bueno, yo creo que lo que esté viviendo en el momento, yo creo que o sea, nunca lo he reconocido como una musa o una inspiración, pero depende de cómo me sienta en el momento, es lo que puedo decir, es lo que va a decir, a expresarse a través de mi lenguaje, mi discurso. Por eso, cuando estaba en la universidad, me preguntaban, ajá, pero tú eres mono o ardilla, eres artista gráfico, eres pintora, eres escultora, te gusta el ensamblaje, eres performancista, ¿qué eres tú? De todo, somos de todo, y creo que funciono y me expreso a través de lo que sientan. Yo creo que es una manera de decir qué es lo que me inspira. Tiene que ver mucho con la situación y el entorno. Gracias, Edita. Juan Luis, voy contigo. ¿Qué te inspira? Bueno, la idea de la inspiración es bastante odiosa, ¿no? Pero digamos que, bueno, primero, esquivar la idea de la inspiración me inspira bastante, o sea, soy bastante, soy bastante consecuente con la idea. Esa está buena, esa está buena. Sí que soy bastante consecuente con la idea de apartar cierto tufo a romanticismo de la hechura artística, ¿no? Que es una cosa bastante fastidiosa y además bastante reciente. Miguel Ángel no hablaba de inspiración, Da Vinci no hablaba de inspiración. Eso nace con un gótico
laxo a finales del siglo XIX con la imagen del artista atormentado, del clochard, etc. Entonces, esa idea de que hay luna llena, entonces te sientas con una copa de vino y no te vienen a decir cosas a la oreja y tal, eso me parece un poco necio. Pero sí me gusta en todos los ámbitos de lo humano y del conocimiento, bueno, pensar precisamente en nuestras posibilidades humanas, ¿no? O sea, vivimos en una época con una estación espacial internacional gravitando alrededor del planeta Tierra, mandando fotos del globo terráqueo, asediados por una pandemia, pero además estimulados por el Internet. Yo tengo 7 años sin ir a Venezuela y estoy en un salón virtual rodeado de compatriotas. Estoy en compañía de otros artistas. O sea, todo esto hace 30 años no existía, ¿no? La laptop, el Internet, Zoom, largo, etc. ¿Qué me estimula? Bueno, ver qué pasa, ¿no? Que va a seguir generando la conciencia humana para lo bueno y para lo malo. Y sobre todo, pues en mi caso particular, llevar esos múltiples lenguajes artísticos acompañando pues también mis dudas y mi experiencia existencial. Me parece que es una cosa que va una al lado de la otra, porque esa es la otra cosa mezquina de la idea de inspiración, que es como que es algo que pasa por un momento y luego no pasa. Y yo la verdad es que soy como soy siempre, ¿no? No es que de a ratos me inclino o me interesa o amo lo que amo, ese es mi estado permanente. Gracias, Juan Carlos, vamos contigo. ¿Qué te inspira? Este Juan es un hater. Sí, total. No, de pana, tienes mucha razón. Creo que está sobrevalorada la inspiración y yo siempre lo menciono porque inspiración tú tienes que trabajar. Las obras maestras las hicieron y salieron fue de gente que estaba faja trabajando, no que se sentó a esperar que le llegara una musa y bueno, por osmosis creó una obra maestra. Hay que trabajar, hay que darle, cuando se tienen ganas y cuando no. Y bueno, a mí muy pocas veces no tengo ganas, siempre tengo ganas de pintar. Yo soy hijo de la cultura pop, yo soy X, generación X, hijo de la televisión, y a mí si se podría decir que algo me inspira, como decía Juan, que en todo caso el whisky, ¿no? Hay una necesidad siempre de comunicar, de comunicar y unos lo hacen cantando, otros lo hacen escribiendo, y yo tengo que usar lo mío, yo tengo que pintar. Y si hay algo que podemos llamar la inspiración, será eso, esa necesidad de que yo quiero comunicarme y a mi manera, y quiero contar mi historia. Excelente, Juan, gracias. Y Ana María, entonces, la misma pregunta, ¿qué te inspira? Hola otra vez. De acuerdo con los Juanes, ¿no? A ver, para poder trabajar hay que tener disciplina y hay que sentarse los días que tú decides sentarte, las horas que decides sentarte, pero sentarse a trabajar. No es que de pronto te iluminó un rayo y como dice Juan Carlos, hiciste tu obra maestra. Hay que tener constancia y hacer mucho y experimentar mucho para lograr un trabajo consistente, ¿no? Ahora, esa pregunta yo la traduciría más bien en que, por ejemplo, yo en mi caso, me interesan muchas cosas e investigo muchas cosas. Y las investigo muchas veces, varias al mismo tiempo, unas en una época, luego voy atrás y las retomo. Por ejemplo, como les hablé ya bastante, me interesan los textiles, me interesa lo articulado. Y entonces observo, porque eso lo he observado que existe en muchas partes. Entonces, esa es una de mis investigaciones. ¿Ok? Y como otra es lo líquido, lo que se mueve, cómo yo logro traer esa fluidez y eso líquido dentro de los monolitos que yo hago, por ejemplo, y cómo logro que algo líquido pues quede congelado en el tiempo como yo lo quiero. Esa es otra investigación. Entonces yo pienso en eso, ¿no? Que tengo muchas investigaciones que quiero hacer, muchas cosas que me interesan y a la vez también, como decía Juan Luis, pendiente de lo que pasa, porque no nos podemos desligar de lo que nos está pasando alrededor desde todo punto de vista.
y de alguna manera poder incorporarlo a la obra, ¿no? Y me imagino que en esta pandemia muchas cosas interesantes van a salir de manos de muchos artistas, pero en esencia creo, para mí, por lo menos crear es una necesidad, es algo que tengo que hacer, pues que necesito hacerlo, ¿ok? Y si hablamos como de una inspiración, así como que de una cosa que de pronto me apareció, sí me ocurre que muchas veces cuando estoy dándole vueltas a una idea, la estoy explorando, la estoy analizando y no consigo como la manera de lograrla. Muchas veces cuando duermo, en la mañana pues amanecí con todas las ideas. Ah, lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer de esta manera, pero eso es el resultado de estar analizando algo y rumiándolo muchísimo y en el sueño pues me consigo una solución. Entonces, no es una inspiración, pero digamos, es algo que mi subconsciente vengo trabajando y de pronto así lo voy a hacer. Pero bueno, esencialmente esa sería mi respuesta. Y esa es parte del proceso creativo. La gente, y es algo que las otras personas que no son artistas deben entender. Cómo funciona el proceso creativo. No es que es algo que viene de repente, sino que el estar maquinando, y a veces hay un momento en que uno debe alejarse de la obra, de lo que está haciendo, y es en ese momento cuando clic, dice, tal cual. Sí, Tal cual. Yo tengo obras, mira, que tenía haciéndola 3 años, 4 años, y como no la considero terminada, la dejo ahí. Bueno, y voy pensando en la solución. Hay una obra que acabo de terminar y tiene casi 4 años en mi taller. Y finalmente ya la monté, ya la puedo enseñar, ¿ok? Porque bueno, son cosas que uno va pensándoselas poco a poco. Y yo tengo, como te digo, varias cosas en las que voy trabajando y vuelvo a ellas o no vuelvo a ellas o inicio una nueva. Pero bueno, uno es así, uno no puede pensar yo no puedo pensar en una sola cosa a la vez. Cierto. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, Juan Carlos, Edicta, Juan Luis, por estas ponencias, por haber estado con nosotros, haber compartido sus ideas, haber compartido sus obras, haber compartido su espacio y habernos permitido a todos unirnos y hablar sobre arte. Yo quisiera, si Roxana puede activar su micrófono y dar también unas palabras de despedida. Por aquí estoy. Sí. Bueno, ¿qué más me queda sino agradecerles por esta maravillosa experiencia? Disfruté muchísimo estas 2 horas de encuentro, de hecho se alargó, todos estaban muy interesados en todo lo que estaban diciendo y la verdad es que me encantó. Y bueno, nuevamente muchas gracias y son amigos de la casa, estamos a la orden cuando quieran y bueno, y que sigan progresando dentro de su trabajo. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y esperamos que este chat haya sido de interés para todos y de inspiración. Muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima ocasión. Chao, bye bye. Chao, gracias.